God bless each one of you. This is Pastor Lynn speaking. Que Dios les bendiga a todos. Habla la Pastora Lynn. Today I'm going to be bringing you blog number 8, which is entitled God Redeems Our Stories. Hoy les voy a traer el blog número 8, que se titula Dios redime a nuestras historias. Se lo daré en español al final. We're going to be reading from 2 Samuel 4:4, which reads, Saul's son Jonathan had a son named Mephibosheth, who was crippled as a child. He was 5 years old when the report came from Jezreel that Saul and Jonathan had been killed in battle. When the child's nurse heard the news, she picked him up and fled. But as she hurried away, she dropped him, and he became crippled. There are many characters in the Bible that we might skip over as not being particularly important, but some of these often overlooked characters can be significant in other ways, showing us and teaching us something really important through their lives, what happened to them, and how other people engaged with them. One of these is Mephibosheth. Mephibosheth was important. He was the grandson of King Saul, the son of Jonathan, heir to the throne. He would have grown up his first 5 years with privileges and honor, but all of a sudden his life is transformed. That often happens in life today. A tragedy occurs, something unexpected, and your life is turned upside down. The Philistines had killed Saul and Jonathan in battle, and when the news reached the royal court, everyone started to run. Mephibosheth's nurse accidentally dropped him, leaving him with a disability in his feet. In that time period, people with severe injuries or disabilities sadly were not proudly shown or welcomed, so Mephibosheth was hidden away in a remote place. But Mephibosheth's father was Jonathan, King David's best friend, and upon his death in battle, King David made a vow that he would care for the needs of Jonathan's family in thanks for his friendship. Years went by, and then in chapter 9, verse 1, we read, One day David asked, Is anyone in Saul's family still alive? Anyone to whom I can show kindness for Jonathan's sake? King David honored a man he called a friend even after his death by caring for the needs of his disabled son. Remember, when you least expect a blessing or miracle in your life, that is when God can bring one to you. David invites Mephibosheth to his palace, to a place of honor, restoring his family's land in memory of his friendship with his father Jonathan, and to keep the promise he had made many years before. What lessons can we learn from Mephibosheth in the Bible? First, blessings can come from unexpected places. Secondly, God uses people to bless others who feel forgotten, as David was used by God to bless Mephibosheth when he was least expecting it. Thirdly, the life of Mephibosheth is a beautiful image of the kindness and faithfulness of God. There was no one like our God. His words are true, and he has promised us good things. But sometimes life gets painful, and like Mephibosheth, during our pain, we may choose to turn away from him and look for comfort and security in places where we do not belong. But like David, who sought out Mephibosheth to show him kindness, our Heavenly Father seeks us out, and he redeems our story and brings us blessings. Mephibosheth was not redeemed from his situation because of something he did or worked for. He was saved because of who his father was and because of the Lord's kindness. We too are saved, not because of something we have done, but because of who our Heavenly Father is when we choose to obey the gospel and become adopted into his kingdom. Because we live in a sinful and broken world, being a child of God does not protect us from suffering. We all face suffering. Sometimes that suffering can be due to our own choices. We reap what we sow. But sometimes suffering can simply occur because of the state of the world we have been brought up in. But if we allow it to be, suffering can be an opportunity to receive the Lord's kindness. And as children of God, we can show and know that our suffering is not worth comparing with the glory that will one day be revealed in us in Romans 8:18. Since we are children of God, we can confidently know that no matter what happens, his will is being worked out for the good of those who love him
and who have been called according to his purposes. Romans 8:28-29. Yes, God redeems our stories. Our Heavenly Father extends unmerited grace to us by calling us to himself. Some of us grew up with family members like David and Jonathan, who provided godly role models. Others grew up with family members like Saul, who was not devoted to God. But our acceptance as God's children does not depend on the actions of family members. It depends on our choices. And though orphaned, Mephibosheth inherited a great treasure, adoption and the wealth of a king. As members of God's family and followers of Christ, we obtain the riches of the eternal kingdom and adoption by the King of Kings. Hallelujah. God waits with anticipation to redeem your story and mine, and invites us to dine at his table for eternity. El blog número 8 se titula Dios redime nuestras historias, y voy a leer en 2 de Samuel 4:4. El hijo de Saúl, Jonatán, tuvo un hijo llamado Mefiboset, que quedó lisiado de niño. Tenía 5 años cuando llegó el informe de Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Cuando la enfermera del niño se enteró de la noticia, lo recogió y huyó, pero al alejarse apresuradamente, lo dejó caer y él quedó lisiado. Hay muchos personajes en la Biblia que podríamos pasar por alto por no ser especialmente importantes, pero algunos de estos personajes a menudo pasados por alto pueden ser significativos de otras maneras, mostrándonos y enseñándonos algo realmente importante a través de sus vidas, lo que les ocurrió y cómo otras personas se relacionaron con ellos. Uno de ellos es Mefiboset. Mefiboset era importante, era nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, heredero al trono. Había crecido en sus primeros 5 años con privilegios y honor, pero de repente su vida se transforma. Eso suele pasar en la vida hoy en día. Ocurre una tragedia, algo inesperado, y tu vida se pone patas arriba. Los filisteos habían matado a Saúl y Jonatán en batalla, y cuando la noticia llega a la corte real, todos huyen aterrorizados. La enfermera de Mefiboset lo dejó caer accidentalmente, dejándole con una discapacidad en los pies. En aquella época, las personas con heridas graves o discapacidades tristemente no eran mostradas ni recibidas con orgullo, por lo que Mefiboset fue escondido en un lugar remoto. Pero el padre de Mefiboset fue Jonatán, el mejor amigo del rey David. Y tras su muerte en batalla, el rey David hizo un voto de que cuidaría de las necesidades de la familia de Jonatán en agradecimiento por su amistad. Pasaron años. Y luego leemos en el capítulo 9, versículo 1. Un día David preguntó, ¿sigue vivo alguien en la familia de Saúl? ¿Alguien a quien pueda mostrar amabilidad por Jonatán? El rey David honró a un hombre al que llamaba amigo, incluso después de su muerte, cuidando de las necesidades de su hijo discapacitado. Recuerda, cuando menos esperas una bendición o milagro en tu vida, es cuando Dios puede traerte una. David invita a Mefiboset a su palacio, a un lugar de honor, restaurando las tierras de su familia en memoria de su amistad con su padre Jonatán y para cumplir la promesa que hizo muchos años antes. ¿Qué lecciones podremos aprender de Mefiboset en la Biblia? Primero, las bendiciones pueden venir de lugares inesperados. 2, Dios usa a las personas para bendecir a otros que se sienten olvidados, así como David fue usado por Dios para bendecir a Mefiboset cuando menos lo esperaba. 3, la vida de Mefiboset es una hermosa imagen de la bondad y fidelidad de Dios. No hay nadie como nuestro Dios.
Sus palabras son verdaderas y nos ha prometido cosas buenas. Pero a veces la vida se vuelve dolorosa y como Mefiboset, durante nuestro dolor, podemos elegir alejarnos del Señor y buscar consuelo y seguridad en lugares donde no pertenecemos. Pero como David, que buscó a Mefiboset para mostrarle bondad, nuestro Padre nos busca a nosotros, y Él redime nuestra historia y nos trae bendiciones. Mefiboset no fue redimido de su situación por algo que hizo, fue salvado por quien era su Padre y por la bondad del Señor. Nosotros también somos salvos, no por algo que hayamos hecho, sino por quien es nuestro Padre Celestial, cuando elegimos obedecer al Evangelio y ser adoptados a su reino. Vivimos en un mundo pecaminoso y quebrantado, y ser hijos de Dios no nos protege del sufrimiento. Todos enfrentamos sufrimiento. A veces ese sufrimiento puede deberse a nuestras propias decisiones y cosechamos lo que sembramos. Pero otras veces el sufrimiento puede simplemente ocurrir por el estado del mundo en el que hemos crecido. Pero el sufrimiento puede ser una oportunidad para recibir la bondad del Señor. Y como hijos de Dios podemos saber que nuestro sufrimiento no se puede comparar con la gloria que algún día se nos revelará. Romanos 8:18. Si somos hijos de Dios, podemos saber con confianza que pase lo que pase, su voluntad se está cumpliendo para el bien de quienes lo aman y que han sido llamados según sus propósitos. Romanos 8:28-29. Sí, Dios redime nuestras historias. Nuestro Padre Celestial nos extiende una gracia inmerecida, llamándonos a sí mismo. Algunos crecimos con familiares como David y Jonatán, donde nos dieron modelos piadosos. Otros crecieron con familiares como Saúl, que no era devoto de Dios. Pero la aceptación como hijo de Dios no depende de las acciones de los miembros de nuestra familia, depende de nuestras decisiones. Y aunque huérfano, Mefiboset heredó un gran tesoro, la adopción y la riqueza de un rey. Como miembros de la familia de Dios y seguidores de Cristo, obtendremos las riquezas de un reino eterno y la adopción del Rey de Reyes. Dios nos espera para redimir tu historia y la mía, y nos invita a cenar en su mesa por toda la eternidad.